Bienvenido y bienvenida al podcast de esta semana. Mi nombre es Armida Parada. Y yo soy Paloma Murillo. Y juntas formamos SICAF, Salud Mental Integral. El día de hoy te damos la bienvenida a este podcast y vamos a hablar acerca de lo que es la depresión. Tal vez actualmente tú o algún familiar están pasando por una situación como esta. Y a veces tendemos a confundir esta depresión con ciertos síntomas y ahorita vamos a hablar desde la definición, tipos de depresión, cómo podemos diagnosticarla, qué síntomas existen, el tratamiento e incluso también qué sugerencias te damos si tú o alguien está pasando por algo como esto. Así es, yo creo que este trastorno es el más común que se presenta en las personas y bien lo comentaba la Organización Mundial de la Salud que el año pasado no iban a incrementar el diagnóstico en personas, ¿no? Tanto en niños, adolescentes y adultos, y yo creo que más en el rango de edad entre de 20 a 40 años, ¿no? Entonces sí es muy importante el estarnos informando sobre cuáles son los síntomas, qué es lo que pasa, ¿no? Con nosotros y con nosotras cuando llegamos a presentar el trastorno en sí, o que conozcamos a alguien, ¿no? Y que de qué manera podemos estarlo apoyando para mejorar, ¿no? Y tal vez el tratar a tiempo este trastorno. Exactamente. Y primero que nada vamos a empezar con qué es la depresión. Primero que nada, la depresión es un trastorno mental frecuente, como dijo ahorita Paloma, ¿verdad? Que se caracteriza por la presencia de tristeza, la pérdida de interés o de placer, esos sentimientos de culpa, la falta de autoestima, incluso trastornos del sueño o del apetito, y una sensación de cansancio o la falta de concentración. También la depresión puede ser crónica, puede ser o recurrente, o incluso a presentar en algunas circunstancias de la vida, en el trabajo, a lo mejor por el exceso de trabajo, por el exceso de escuela o la capacidad para cómo vamos a afrontar la vida. Así es, yo creo que sí hay que tener muy presente toda esta serie de síntomas, y algo muy importante es que por lo menos tienen que estar presentando estos síntomas en 2 semanas, ¿no? Y casi todos los días, la mayor parte del tiempo, ¿no? A veces logramos confundir lo que es la depresión con una tristeza profunda, ¿no? Pero al menos lo que es la depresión en sí, muchas veces no le encontramos pues un sentido, el origen de qué es lo que nos está pasando, y que muchas veces puede iniciar, ¿no? Por tal vez algo en específico, pero conforme los síntomas vayan incrementando, pues tal vez ya es momento de que acudamos con algún especialista, ¿no? Y una vez que empiece a afectarnos en distintas áreas de nuestra vida. Entonces, y algo que también es característico en niños y adolescentes es que probablemente el estado de ánimo deprimido sí se presente, de tristeza, pero es más común en los niños y adolescentes el estado de ánimo irritable, ¿no? Entonces es algo que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, claro. Entonces, número uno, ¿no? Cada persona va a presentar de manera diferente, pues, la depresión en sí, pero hay que tener en cuenta, porque a veces vemos a los niños así como muy falta de tolerancia, ¿no? Y dices, eso se la lleva enojado, o tal vez se pelea mucho con sus hermanos, o le dices si te gritan ante ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces hay que checar todas estas síntomas o estas conductas que están teniendo pues los menores, ¿verdad? ¿Y qué tipos de depresiones se pueden diagnosticar? Hay muchos tipos. La depresión puede variar de intensidad, ¿ok? Puede incluso alterarse con otros o confundirse con otros estados de ánimo que a la hora de diagnosticarse pueden confundirse con alguna otra enfermedad o otro diagnóstico. Entonces el primero de ellos es la depresión mayor. Se define como una presencia de un ánimo deprimido diario con bajo interés
en las actividades cotidianas, como por ejemplo, a lo mejor hacer las tareas, en el caso de niños adolescentes, en jugar, en ya no salir de su cuarto, o incluso en no sentirse motivado, ¿no? Y esto dura más o menos 2 semanas aproximadamente, ¿no? Pueden aparecer como un único episodio en la vida, o puede incluso repetirse en alguna ocasión que lo detonó otra situación, ¿no? Estas características, ¿no?, de lo que es la depresión mayor, digámosle que es las características generales, ¿no?, en sí de lo que es la depresión. Entonces por eso sí tenemos que tomarlas en cuenta, porque una vez ahorita que platiquemos sobre los distintos, ¿no?, otros tipos de depresión, pero en sí yo creo que en los otros tipos de depresión vamos a encontrar estas características muy similares, ¿no? Y que cada uno va a diferenciarse por algo muy específico, ¿no? Y que también hay que tomar en cuenta que va a originarse por diferentes factores, ¿no? No hay un origen único, ¿no?, que nos va a causar la depresión en sí. Como bien lo dices, Armida, puede presentarse un episodio en nuestra vida o pueden presentarse varios, ¿no? Entonces sí hay que tomar en cuenta que las personas que anteriormente ya habían pasado episodios así, es muy probable que posteriormente vuelvan a presentar algún episodio depresivo en su vida, ¿no? Exacto. Y el siguiente tipo de depresión es el trastorno depresivo persistente o la distimia, ¿no? Lo más comúnmente llamado. Esto se trata de un estado bajo de ánimo permanente en el tiempo. Incluso se mantiene durante al menos 2 años. Algunas personas pues lo llaman depresión crónica. Y aquí la alteración es muy frecuente y en ocasiones es difícil de diferenciar entre la depresión mayor que mencionábamos anteriormente o incluso puede a veces su intensidad ser menor. Entonces digamos que vamos de esta parte en la cual nos sentimos como, unos días muy bien, decimos, ¿no? Y de repente algo pasa y a la semana nos sentimos mal, o al pasar de los días nos empezamos a sentir mal. Entonces este trastorno distímico es como una baja de ánimo, como les digo ahorita, ¿no? Permanente, o sea, esa subida y bajada, ¿no? Así es, y yo creo que algo también muy característico de este trastorno, ¿no?, es que en este tipo de depresión hay que tomar en cuenta que si eres diagnosticado o diagnosticada con él, probablemente anteriormente fuiste diagnosticado con el trastorno de depresión mayor, porque sí se tiene que cumplir con el tiempo, ¿no? O sea, mínimo 2 años presentando episodios depresivos, que es un punto también muy importante, que no porque una persona presente depresión quiere decir que por muchos lapsos del tiempo va a estar, o sea, por muchos meses seguidos, ¿no?, digamos así, va a presentar los síntomas, sino que va a haber momentos o espacios de tiempo donde no los va a presentar. Y en específico, el conocido como la distimia, tiene que ser por lo menos 2 años a estar presentando recurrentemente los síntomas, ¿no? Tal vez no con mucha intensidad, pero que estén presentes, ¿no? Y el siguiente tipo de depresión es el que la gran mayoría estamos viviendo en estos momentos, es decir, el trastorno afectivo estacional, en el cual este tipo de depresión que va y viene, ¿no?, de acuerdo a las estaciones del año. Incluso lo hemos mencionado en algunas ocasiones, que esto sucede más que nada en épocas, por ejemplo, invierno, ¿no? Cuando empieza otoño, invierno, nos empezamos a sentir un poco más tristes, como con desánimo, incluso sientes como que estos pensamientos también, ¿no?, de ya no querer vivir a lo mejor también, o sea, el pesimismo, e incluso después tienden a desaparecer durante la primavera y entramos a otro tipo, ¿no?, digámoslo así, a otro tipo de estado de ánimo. Entonces aquí este trastorno estacional ocurre más o menos esta tristeza durante la época de otoño-invierno, ¿verdad? Sí, que es cuando empieza a cambiar el clima, ¿no? O sea, la mayoría de este tipo de depresión ocurre en esta estación del año, y
como dices, Armida, empieza a cambiar el estado de ánimo a partir de que llega la primavera. Sí hay casos al revés, pero en su mayoría son estos, ¿no? Entonces la característica que distingue de trastorno de depresión mayor con patrón estacional, ¿no? Es esto, ¿no? En el tiempo en el que se da, ¿no? Y que se basa pues en estaciones del año. Exactamente. ¿Y cuáles son los síntomas, no? ¿O qué causa la depresión? Bueno, primero vamos a empezar con los síntomas, ¿no? Los síntomas pueden ser sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza. Problemas de concentración. También la pérdida de interés o de placer a la mayoría de las actividades que tenemos, ¿no? Ejemplo, a lo mejor si salíamos a caminar, a correr al gimnasio, hacer algo, pues para mí dejo de hacerlo, ¿no? Porque ya no es de mi interés, ¿no? Como tal. Y otra de las características principales que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta, los principales cambios que empiezan a notar es en los hábitos del sueño, de la alimentación, ¿no? Yo creo que es una de las características más recurrentes. Sí, más recurrentes, más notorios. Que empezamos a decir, es que yo tengo días o semanas con insomnio y por lo mismo amanezco bien irritable, no quiero que nadie me hable, me siento bien fatigado, fatigada, y después de ahí pues dejé de hacer cosas porque ya me siento tan cansada, pero también me doy cuenta que ya no disfruto las cosas de la misma manera. Entonces, por lo general es como podemos ir distinguiendo estos síntomas de depresión, ¿no? En sí. Exactamente, y también estos pensamientos, incluso a veces recurrentes o frecuentes sobre la muerte, ¿no? Esos pensamientos suicidas o incluso ya llevar intentos suicidas, ¿no? Cuando ya le ponemos más énfasis, cuando ya estos síntomas, digamos, se nos salen de las manos y lo que tengo más a la mano a lo mejor es esto, ¿no? Para acabar, digamos, con esto que estoy viviendo, ¿no? Así es, una de las cosas que queremos evitar en este trastorno es llegar a como que al punto máximo, lo vamos a decir así, que es el suicidio, ¿no? Porque sí podemos tener pensamientos recurrentes de muerte, pero también, como comentas, Armida, pues ya pensamientos de ideas suicidas, planeaciones y pues llegar al acto, que es lo que queremos evitar, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este trastorno, ¿no? Que como dijimos, ¿no? Hay muchos factores que van a influir, ¿no? A que una persona presente en sí toda esta serie de síntomas, ¿no? Pero a grandes rasgos y si nos vamos a esta cuestión ya más a nivel pensamiento, pues tiene que ver con esta valoración negativa que tengo de mí mismo, del mundo y del futuro, ¿no? Y como con eso, pues voy cerrando, como que tengo esta visión de túnel donde yo ya no veo alternativas, ¿no? Ni opciones para mejorar, ¿no? Entonces, por eso la importancia, pues, de un tratamiento adecuado y más que nada preventivo. Yo creo que es lo que quisiéramos, ¿no? Para no llegar a ese punto de tener síntomas ya tan graves. Exactamente. ¿Y quién hace este diagnóstico, no? Porque muy comúnmente escuchamos, ¿no? Cuando tenemos una conversación con alguien, dicen, es que me siento deprimido, pero realmente, ¿quién hace este diagnóstico? O sea, lo más fiable o lo más viable para esto sería el diagnóstico clínico mediante un equipo multidisciplinario. Es decir, la parte médica, la parte psiquiátrica, el psicólogo, e incluso a lo mejor hasta grupos de ayuda que puedan colaborar con el paciente o la paciente para poder, digamos, número uno, diagnosticar, ¿no? Como es la parte médica y ya después la parte del tratamiento en sí, ¿verdad? Así es muy importante pues que los profesionales de la salud mental, que somos los psicólogos, psicólogas, psiquiatría desde el ámbito médico, son las profesiones que se encargan de hacer el diagnóstico adecuado y, como bien lo dices, Armida, para un tratamiento más integral, dependiendo también del tipo de depresión y de sus características, pues va a ser muchas veces lo mejor llevar tal vez un tratamiento psicológico, tal vez en conjunto con la farmacoterapia. Entonces, y muchas veces ayudan estos grupos de ayuda o alguna otra alternativa que incremente, ¿no?, la mejoría de la persona que está presentando pues este trastorno.
¿Y qué sugerencias les damos o qué podemos cambiar para mejorar esta parte de la salud mental referente a lo que es la depresión? En este caso estamos hablando solo del trastorno de la depresión, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? Número 1, nuestros hábitos, ¿no? Empezar con la parte conductual. ¿Qué hacer de cambios? Cosas que nos motiven a realizar. Ejemplo, leer un libro, escribir, pintar. Muchas veces lo hemos repetido tanto aquí en los podcasts como en los en vivos, la importancia de estar haciendo actividades que sean agradables para nosotros y para nosotras. Recuerden que la importancia de los autocuidados, el hacer cosas que van a hacer una mejoría en nuestro estado de ánimo, entonces por eso la importancia de estar realizando actividades que sean agradables, que sean reforzadores para nosotros, ¿no? Y muchas veces son cosas que están a nuestro alcance, como estas que comentas, Armida, ¿no? Entonces creo que es lo que les podemos sugerir primeramente para prevenir, que es lo que queremos hacer, ¿no? Prevenir. Una vez que nos informamos de ese trastorno en específico del que hablamos el día de hoy, pues va a ser más fácil ir previniendo o tal vez identificando que ya presento ciertos síntomas y acudir a un profesional de la salud mental. Exactamente. Y ya por último, cerrando este podcast y que queremos dejar claro, es que el diagnóstico que se va a hacer va a depender del tipo de característica de la depresión que tenga, ¿no? No todos son depresión mayor, no todos son distimia, incluso ahorita mencionamos solo 3, ¿no? Pero hay más tipos de depresión, pero estos son los más recurrentes o los más frecuentes que podemos encontrar en diagnóstico, ¿ok? Entonces, pues, muchas gracias por haber estado en este podcast de esta semana. Y como ya sabes, te invitamos también a seguirnos en las redes sociales de Facebook, de Instagram y de Twitter como Psicólogas ICAP. Y para que nos des me gusta, nos comentes, nos compartan, para llegar a más personas que quieran saber y puedan aprender más acerca de lo que es salud mental. Así es, y recuerden también que pueden escuchar los podcasts en iVoox, Spotify, YouTube, y también se pueden comunicar a nuestro teléfono 6623-552770 para cualquier duda que tengan, ya sea mandando un mensaje o una llamada, y estamos para atenderlos. Entonces te dejamos este podcast para que también lo compartas a lo mejor con alguien que veas que está teniendo algunos síntomas relacionados con esto que hablamos el día de hoy, ¿verdad? Gracias por seguirnos y nos escuchamos en el podcast de la siguiente semana. Bye bye. Bye.